Es tiempo de aprendizaje, es tiempo de aprovechar las herramientas que Dios nos permite alcanzar a través de estas plataformas, de las redes sociales. Así que esto va a ser imperdible, recuerde lo que le digo, esto va a ser sumamente fuerte, todo lo que vamos a hablar y cómo Dios nos va a bendecir a través de la vida de este hombre, de Juan Varela, un hombre que ha estado con nosotros en el último Congreso Ungidos para el Avivamiento. Le hemos pasado realmente maravilloso, un hombre con una mente muy abierta, con una claridad para exponer la palabra, los conceptos familiares. Por eso está muy bueno lo que vamos a vivir esta noche. En un ratito ya Juan Varela va a estar con nosotros mientras ustedes se están conectando. Yo quiero leerles para que ustedes sepan quién es Juan Varela, para que ustedes puedan entender qué calibre de hombre vamos a tener. Yo agradezco a Dios por Rubén Proietti y por Asiera que me ha permitido contactarlo a Juan Varela y hemos hecho una hermosa amistad. Le leo entonces sobre la vida de este hombre. Juan Varela Álvarez, español, diplomático en teología por el IFSTE en España y licenciado en teología por el CTO en Honduras. Cursó estudios de posgrado en intervención familiar sistemática en el Centro Kine, en intervención en los trastornos sexuales en el Centro Carpe Diem, en psicología del matrimonio y la pareja en el Centro STEA y de meditación familiar en la Universidad de Sevilla, asesor en orientación sexual, certificado por la Internacional Hendy Fundación Richard Cohen. Junto a su esposa María del Mar han sido misioneros en Honduras y han ejercido como pastores en Zaragoza, Palma de Mallorca y actualmente en Sevilla. Juan Varela, dice acá, es fundador y director nacional del Instituto de Formación Familiar INFA y presidente del Centro de Orientación y Mediación Familiar COMEFA. Ha escrito y publicado diversos libros y es conferenciante sobre temas de familia en España, Latinoamérica y los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Vamos a tener a un hombre tremendo con nosotros esta noche, imperdible. Así que haga viralizar y comparta con sus amigos, dígale no te lo puedes perder, porque en medio de esta cuarentena, ¿quién no ha tenido un cruce con la familia, con los hijos? ¿Quién no ha pasado un momento complicado y no sabe cómo hacer, necesita un consejo? Por eso es sumamente importante que usted comparta con un pariente, con un familiar, una persona, un catedrático que hoy nos va a hablar sobre la familia, cómo entonces sobrellevar mejor la vida familiar en esta cuarentena. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido, Señor, quiero tiempo con mi pareja? Y el Señor, que no da abundante, da sobreabundante. Bueno, en esta cuarentena tenés a tu marido en tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Por eso está muy, pero muy bueno que usted pueda aprovechar al máximo y haga recordar, porque por ahí hay personas que están mirando las noticias, hay gente que está llenándose la cabeza de temor y de un montón de cosas que van sucediendo, pero que volvemos a repetir, otra vez a escuchar las mismas noticias, que lo único que hacen es agudizar la preocupación. Pero usted, que tiene amigos, que tiene familiares, que tiene hermanos de la iglesia, usted puede entonces invitarlos. Estamos saliendo a través de Instagram y también a través de Facebook. Y en un ratito ya va a estar con nosotros Juan Varela, va a estar entrando y le vamos a permitir entonces que él sea parte de esta charla tan edificante que vamos a tener. No se lo puede perder, compártalo. Hay muchas personas que ya se están enganchando con nosotros en Instagram y hay muchas personas que también a través de Facebook están entonces conectados de manera simultánea para poder recibir todo lo que Dios depare para su vida. Así que bueno, contentísimos por esta gran oportunidad que tenemos de tenerlo a Juan y la verdad agradecidos al Señor por tanta bendición a través de la vida de este hombre que hemos recibido. Gracias a todos los que nos saludan, mi amigo Leo Arribas, un gran cariño. Bueno, de los que voy leyendo, que van entrando, les voy entonces mandando saludos mientras esperamos que Juan Varela esté conectándose con nosotros. Los que quieran preguntar pueden escribir. Si usted tiene una pregunta, vamos a hablar sobre sexualidad, vamos a hablar sobre el matrimonio, sobre los hijos, que tienen atracción al mismo sexo o que tienen
por ahí en su mente están confundidos en la sexualidad. Todos esos temas los vamos a hablar y está bueno porque nos va a explicar un hombre que tiene el peso para hablarnos a la luz de la palabra y enseñarnos. Así que aprovéchelo, compártalo. Si usted tiene una pregunta, la va anotando, me la hace llegar a través de Instagram. Está mi hija Melissa, que es mi secretaria, está mi yerno, Santiago, que también me está ayudando. Y por supuesto, todo esto va a ser muy, pero muy bueno y edificante. Aproveche estos momentos, son únicos y hay que aprovecharlos. Fíjense los calibres de personas que estamos teniendo. Les comento, mientras estamos esperando que entre Juan Varela, les comento que el sábado a las 8 de la noche va a estar con nosotros el Chicho Serna. Nos va a contar su testimonio de cómo Cristo llegó a su vida, bueno, todo lo que vivió, lo que pasó, y está bueno porque vamos a tener un hombre que es un ícono Así que bueno, nos pone contentos porque el sábado va a estar con nosotros Chicho Serna. También vamos a tener un día de estos a Zuleika Barreiro. Bueno, muy lindo tiempo vamos a estar teniendo, y el domingo compartiéndoles la palabra de Dios. Bien, no sé si estamos con Juan Varela todavía o le mandamos entonces para que él pueda ingresar y pueda, él lo va a mandar entonces, y ya vamos a estar saliendo con Juan para que pueda ser parte de todo esto lindo que estamos compartiendo. Gente que se conecta, gente que sigue enganchado. Esto es imperdible, ¿eh? Esto no tiene desperdicio. Así que, queridos hermanos, a full. Gracias, Juanpi, te mando un gran cariño. Bueno, toda la gente que está, Marisela, a Denise, que saludan, a Josh, que también saludan, a Cornejo, que también está saludando, a Eduardo Santirso, le mando un beso grandote, a Cisneros Lourdes, un beso grande, a Walter, también un gran cariño, a Seba González, hola pastor, saludos y bendiciones, muchas gracias. Bueno, Lucas también, Grosso, pastor Santiago, y bueno, señora, bueno, Talabán también nos saluda, bueno, también Fernández, Marcela Quintana, Denise, bueno, toda la gente que se está enganchando con nosotros en este momento. Comparta porque estos son momentos únicos e irrepetibles. Lo lindo que usted puede hacer una pregunta y ya la puede estar, lo vamos a estar entonces haciendo preguntas a Juan Varela, que lo va a responder con el amor que lo caracteriza y esa sabiduría que tiene este hombre. Realmente ha sido una bendición cuando estuvo con nosotros Juan Varela. Y como les dije, hemos pegado una hermosa amistad. Y bueno, desde ya que para nosotros es una felicidad enorme estas conexiones de reino que nos permite Dios tener una amistad que nace en la tierra y prosigue seguramente en la eternidad. Matías nos saluda también, necesito de Dios, pastor, claro que sí, todos lo necesitamos. Nos saluda, nos parece Patricia, gracias. Camila también nos saluda, nos manda bendiciones. Lucas dice, los bendigo mucho, pastor Alberto, muchísimas gracias, ya vamos a estar juntos otra vez. Sacusas también se unió, bueno, gente que está enganchándose, y también en Facebook, estamos en Facebook, un cariño a toda la gente de Facebook que nos permite entonces llegar a sus hogares. Comparta, cuéntele a su familiar, ponga ahí un cafecito, un mate, algo, el postre, por ahí si ya usted cenó o por ahí está por cenar, usted ponga ahí y haga alguna preguntita que va a ser una bendición. Ahora usted va a ser edificado a través de esta gente pero tan maravillosa. Ahí está. Entonces, con Juan Varela lo vamos a estar teniendo, va a ser un tiempo sumamente. Ya va a estar con todo lo que él, bueno, lo que él es como predicador, como maestro, como hombre de Dios, lo hemos leído recién. Así que bueno, contentísimos por tenerlo. Juan, Mi querido querido amigo, Alberto, ¿qué tal? Un ¿cómo estás? saludito. Voy a poner esto así que Sí, se verá mejor. te dije que esta iba a ser una noche de café, una noche de café, así que yo estoy acá con un capuchino, estoy compartiendo con vos. Te pido mil disculpas, el horario para la gente de acá en Argentina por ahí no lo sabe, muchos otros sí, pero allá son como
como la 1:30, 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, ¿no? Claro, mi Alberto, aquí son las 2:30 de la mañana. Yo a estas horas realmente no sé muy bien qué tomar. Creo que tomaré un poquito de agua porque... Bueno, y María del Mar, tu esposa, seguramente debe estar descansando. María del Mar debe de estar ahora mismo en el séptimo cielo, ¿no? O sea que espero no Gracias. despertarla cuando acabemos la charla. Gracias, Juan, por tu amistad y gracias por la clase de personas. Yo he tenido el privilegio de tenerte en casa. Les decía a nuestra gente que hemos pegado una amistad sumamente linda con vos, con tu esposa. Los amamos mucho con Miriam y mi familia. Y acá tenés un Gracias, igual. aposento, ¿no? Cada vez que pases por Argentina, acá Sí. tenés tu aposento. Sí, señor, gracias. Lo sé además. Bueno, sabes, ahí Juan, que estuve leyendo un poquito sobre, bueno, lo que has estudiado, quién sos para la gente. Juan Varela Álvarez, español, diplomático en teología, del IPSTE, en España, licenciado en teología, por el CETEO en Honduras, cursó estudios de posgrado en intervención familiar sistemática en el Centro Kine, en intervención en los trastornos sexuales en el Centro. Y bueno, sos director del INFA, ¿no? Del Instituto Bíblico que llevas adelante junto a tu Sí, esposa. señor. Así que bueno, muchísimas gracias por estar una vez más. Un Y Juan, placer. quería preguntarte cómo está el tema allá del coronavirus en España, cómo lo están viviendo, cómo está la situación allá. Arranquemos con eso y luego empezamos hablando sobre la familia. Bueno, aquí está empezando o estamos empezando a tener cierto control en la situación. De hecho, el día de ayer, bueno, para ustedes todavía el día de hoy, se cumplió en España los 40 días de confinamiento. En el día de hoy hicimos 40 días de confinamiento, ¿no? Entonces, ahí vamos. Lamentablemente, España ahora mismo yo creo que es el país, aunque Estados Unidos nos supera en número de muertos, pero en proporción a la cantidad de habitantes, lamentablemente ostentamos el triste récord de ahora mismo ser el número uno, ¿no? Por Wow. número de habitantes y fallecidos. Ya pasamos de los 22.000 fallecidos, ¿no? Entonces, eso es una cifra terrible. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Muchas de esas personas fallecidas no pudieron hacerlo con la dignidad de vida en lugares fríos e inhóspitos, sin desmerecer la labor de todos los profesionales. Monarquía política, el rey no interviene a no ser que haya una situación de extrema gravedad. Cuando Dios tenga que intervenir, evidentemente lo va a hacer, ¿no? Lo que sí sabemos, Alberto, yo no puedo asegurar si esto es un juicio o no, lo que sí es que es una prueba que Dios va a utilizar, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos, muy atentos. ¿Cómo está la iglesia en España ahora? ¿Cómo lo va asimilando a esta situación? ¿Cuál es la postura de la iglesia? Sí, la Iglesia ha tenido que redefinir un poquitito lo que es su modo de vida durante estos tiempos. Y bueno, ya lo sabes, yo creo que a nivel global estamos asistiendo a una vuelta a los hogares muy interesantes, ¿no? No tenemos que olvidar que la Iglesia comienza su andadura precisamente en el libro de los Hechos y precisamente en las casas, ¿no? De alguna forma esto nos está haciendo entender valor innegable de la familia, ¿no? Como el lugar donde se adquieren las raíces de la identidad y de la fe, en este caso. Entonces la Iglesia está volviendo a los hogares, no solo los cultos se retransmiten por las redes, sino que en los propios hogares. Y bueno, creo que, Dios mío, las redes sociales están siendo más sociales que nunca, ¿no? Es un poco como que los modernos pescadores del siglo XXI están utilizando unas redes que no son las de los viejos pescadores en la época de Jesús, pero que tenemos que saber aprovechar, ¿no? Nunca las Sí. redes estuvieron saturadas de tanta unción, ¿no? Y eso es algo que Dios va a utilizar, evidentemente, ¿no? Vos sabés, Evidentemente, sí, sí. vos sabés, Juan, que la vez pasada escuché a un pastor que decía una gran verdad. Él decía que hubo personas que criticaban las redes sociales, ¿no? Porque decían los pastores o predicadores cibernéticos. Y hoy por hoy
aún ellos tienen que salir por las redes sociales y a veces, bueno, con la definición de por ahí no saber utilizarlas bien, por ahí salen pata para arriba, pata para Claro, abajo, para el costado, pero claro, lo claro. están haciendo y eso es lo lindo que lo están haciendo y están llegando a su gente y lo están contiendo a través de esta red, que es esta plataforma de las redes sociales. Pero hablando un Sí, poco sobre la familia, te habrá pasado a vos, como seguramente te ha pasado con María del Mar y como me ha pasado a mí con Miriam, que por ahí la gente dice, mi marido no tiene tiempo para mí, está todo el día en la calle, todo el día trabajando, no tenemos un tiempo para nosotros, o por ahí el esposo se queja de la esposa, que no tiene tiempo. Y Dios que da las cosas de manera sobreabundante, ahora hace que los maridos estén 24 horas en la casa y que los hijos también no vayan al colegio y todo eso está adentro de la casa y ahora hay gente que dice, Señor, te pedí que estemos tiempo, pero no tanto, ¿no? Ahora, pero no tanto. en esa convivencia, en esa vida diaria, a veces surge en este tipo de digas o nos digas a todos los que estamos escuchando por las redes sociales, por lo menos dos, ¿cuáles son dos de las preguntas que más te hacen o vos crees que son dos de las situaciones complejas en el matrimonio cuando no saben compartir tiempo o no saben que esto de la cuarentena y bendición y no lo toman como tal? Bueno, la situación, como bien dices, en los hogares se puede multiplicar la tensión, ¿no? Pero por una razón o por tres razones muy evidentes, ¿no? En primer lugar, no estamos confinados en nuestros hogares por gusto. Es muy distinto. Esto es una imposición que nos viene dada además por una situación de profunda incertidumbre, ¿no? Cuando el ser humano vive el futuro inmediato con incertidumbre, eso provoca que el presente no lo vivamos con normalidad. Incertidumbre causada en no saber muy bien qué va a pasar en un futuro inmediato. Eso evidentemente unido a la obligación de estar confinados en casa las 24 horas del día. Y no todo el mundo tiene un hermoso patio y una piscinita como tú tienes y un quincho y todo el asunto, ¿no? Entonces muchas personas lamentablemente se ven obligadas a vivir en apartamentos muy pequeñitos, muchos de los cuales no tienen ni siquiera una terracita para contemplar el cielo y que le dé el aire y demás. Entonces eso genera un desgaste natural, ¿no? Un desgaste natural. Es el síndrome del lobo enjaulado, del león enjaulado, ¿no? Que en poco espacio muchas personas se genera un roce y una tensión que es normal que se genere, ¿verdad? Es algo Decís, natural. decís entonces, Juan, por lo que interpreto, es que la incertidumbre es decir, no puedo disfrutar mi presente porque no sé lo que va a pasar mañana. Claro, es ese concepto. De hecho, si te das cuenta, y esto es un mecanismo de defensa psicológico, si te das cuenta, con esto de la pandemia, muchas personas están empezando a acudir al pasado, a rescatar vivencias, fotos de las de antes, llamar a viejos amigos, recuperar viejas canciones o viejos himnos de los que sonaron toda la vida. Cuando el futuro se nos presenta incierto, tenemos una tendencia natural a mirar hacia el pasado para recuperar de alguna forma cosas que fueron agradables, buenas, bonitas, ¿no? Yo no sé si ocurre por allí, pero fíjate que en España empezó, cuando comenzó la pandemia, empezó a popularizarse una canción de un grupo muy antiguo que se llamaba el Dúo Dinámico. Tenía una canción titulada Resistiré, y entonces todo el mundo cantaba la canción de Resistiré, pero después de 40 días de confinamiento, ahora está saliendo otra canción de Camilo Sexto que decía, cuando Camilo Sexto decía en la canción ya no puedo más, ¿verdad? Entonces del resistiré estamos pasando al ya no puedo más, ¿no? Pero hay una tendencia muy natural a acudir al pasado
cuando el futuro y el presente se nos presenta como incierto, ¿verdad? Sabés que se está dando mucho acá en Argentina y calculo que esto se debe replicar en diferentes partes del mundo, que hay personas que al no saber cómo llevar la cuarentena o no aprovechar el presente, y eso se está viendo mucho acá en Argentina, muchos casos de personas que se quieren separar, personas que no quieren saber más nada, personas que no se soportan, personas que dicen, ¿por qué no viene el tiempo donde puedo ir a trabajar? ¿Qué consejo le da Juan Varela a esas personas que están en esa incertidumbre y que por ahí está aflorando lo peor de ellos y no lo mejor? Sí, sin duda. Aquí hay un principio de organización que todos tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuando en un espacio reducido nos vemos obligados, además en una situación de incertidumbre, a pasar todo, no mucho tiempo, sino todo el tiempo juntos, evidentemente hay que organizarse en el día a día, ¿no? La palabra nos dice ahí en Tesalonicenses de que tenemos que santificarnos por completo, ¿verdad? Y dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, confinados en nuestros hogares, 24 horas sobre 24 horas, y frente a una situación de incertidumbre inmediata en cuanto al futuro, tenemos que aprender a cuidarnos en esas tres áreas. Es decir, el cuerpo, el alma, que son sentimientos, emociones y voluntad, y el espíritu, lo que nos conecta con Dios y con lo trascendente. Si no nos organizamos, van a surgir roces y van a surgir tensiones. Tenemos que tener tiempos de ejercicio, nos lo están diciendo, ¿no? Tenemos que tener tiempos donde practiquemos lo lúdico, el jugar, el ver una buena película juntos. Tenemos que tener tiempos, evidentemente, donde nos conectemos con Dios, donde estemos en una búsqueda activa, ¿no? Donde leamos la palabra, que es lo único que nos puede traer esperanza y que nos ancla en la verdad, ¿no? Entonces, todo esto es importantísimo, porque si no, se genera además en los hombres algo muy interesante. Los hombres estamos nuestra identidad, la de los varones, está muy ligada a lo que hacemos, a nuestro trabajo, ¿no? Tiene que no solo cuidar a su familia, sino también tiene que labrar la tierra. Dios le da al hombre una ocupación y un propósito cuando le dice que labre la tierra. La identidad de un varón está como muy ligada a lo que hace, ¿no? Entonces, cuando el hombre está confinado en el hogar, sin poder producir, sin poder traer a su casa el sustento y sin poder sentirse útil haciendo una labor y un trabajo, hombre, eso también genera no solo un desgaste, sino una cierta baja autoestima que puede traducirse en una actitud negativa, en malas palabras y demás. Y a esto, Alberto, se une algo fundamental que no tenemos que perder de vista ninguna persona, y es el hecho de que en el hogar es donde se muestra la parte más inmadura de nuestro carácter. Es decir, la parte, el niño emocional inmaduro que todos llevamos dentro no se manifiesta en nuestro lugar de trabajo, ni se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en el hogar, ¿no? Por eso el Salmo 101, ahí en su verso 2, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y es en el hogar, el primer lugar donde tenemos que demostrar una integridad. Y es difícil porque unido a todo lo que venimos comentando del confinamiento, la incertidumbre, el desgaste, se une esa parte inmadura de nuestro carácter que no favorece precisamente el que la relación fluya con las mejores palabras y a veces en el mejor tono, ¿no? Fíjate que eso es lo que menciona Corintios, a mi Alberto, cuando en el capítulo que habla del amor, habla de que el amor es sufrido, benigno, amable, todo lo espera, pero fíjate que después dice algo que nos olvidamos. Después dice la palabra ahí, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé a un lado lo que es de niño. Y es en el contexto del amor en la pareja y del amor dentro del hogar que surge esa parte inmadura de nuestro carácter y tenemos que ir dejando de ser niños y empezando a ser adultos, ¿no? Entonces, se suman demasiadas cosas en un cóctel medio explosivo que puede afectar a cualquier familia, ¿eh? Eso es cierto. Qué interesante lo que acabas de decir. La inmadurez de nuestras personalidades se muestra en el hogar, ¿no?
Me parece que afuera somos una cosa y decía el refrán que o los retos o los reproches que a veces se hacen, afuera sos bueno con los demás y acá mirá lo que sos, ¿no? Es lo que muchas veces se hace. Alguien dijo, y me llamó la atención, que yo lo estoy aplicando mucho, que para estar bien con los demás primero tengo que estar bien conmigo mismo. Y eso me llama la atención, al estar conmigo mismo, ¿cómo puedo hacer? Entonces, me levanto predispuesto a estar bien conmigo mismo y por ende voy a tratar bien a los demás. Y Denzel Washington, hoy le contaba a un grupo de chicos que estábamos haciendo un Zoom, Denzel Washington dice que él pone los zapatos debajo de la cama, bien abajo, para que cuando él apenas se levanta tiene que arrodillarse para buscarlo. Y cuando está arrodillado buscando los zapatos se da cuenta que tiene que orar. La mejor manera de predisponernos a estar bien es primero estar bien con Dios para luego estar bien con el otro, ¿no? Y me parece que esa inmadurez se puede ir desarrollando en una madurez, como bien vos dijiste, con una comunión con Dios que tiene que ser parte en esta cuarentena más activa que nunca y más con la familia con que vivimos. Hay algunas personas, Juan, que nos están haciendo algunas preguntas y los animo a los que están entonces conectados con nosotros, porque esto está muy interesante, que si le quieren hacer alguna pregunta a Juan Varela, pueden hacerla, nosotros la vamos a estar diciendo. Hay un joven que pregunta, ¿cómo llevar la soledad en este tiempo de cuarentena? Cuando uno está solito, está viviendo solo, ¿cómo se hace? Bueno, eso es muy complicado, ¿no? Si bien es muy complicado estar demasiadas personas juntas en un espacio reducido y durante mucho tiempo, también es muy complicado estar solo, ¿no? Cuando la palabra establece en Génesis 2:18 y dice no es bueno que el hombre esté solo, literalmente está queriendo decir que para muchos hombres, y en este caso es un joven, la soledad es más difícil de soportar a veces que para alguna mujer, ¿no? Siempre nos pensamos que las mujeres son mucho más comunicativas, son mucho más sociales, y lo son. Pero luego la mujer, a la hora de resistir en el plano emocional, suele ser más fuerte que el varón, ¿no? Por eso, los jóvenes que estén viviendo este tiempo de confinamiento en soledad tienen que ocupar mucho el tiempo, ¿no? Hay tres grandes enemigos de todo varón. Uno de ellos es la ociosidad. La ociosidad promueve pensamientos negativos. Otro es la autocompasión. Cuando estamos solos sentimos que nos falta compañía, que nos falta relación y tenemos tendencia a compensar a veces con una sexualidad ilícita. Es interesante porque la falta de intimidad relacional, muchos hombres caen en la tentación de querer suplirla con una intimidad en el plano sexual, como si eso de alguna forma nos conectara con lo más íntimo de nosotros mismos, ¿no? Es decir, ese no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que soledad, ociosidad son grandes enemigos en la vida de todo varón, ¿no? Por eso un varón tiene que ocupar su tiempo especialmente, sentirse ocupado, sentir que su mente no anda por ahí vagando en otras cosas que no convienen, ¿no? Entonces, hay que tener evidentemente tiempos de oración. Nosotros siempre hablamos que muchas veces aspectos de una mente que puede tener tendencia a fantasear, a evadirse de una realidad lo que se provoca es que cuando el fuego incontrolado va llegando a esa zona que ya se quemó, no tiene combustible y se apaga. Por lo tanto, apagan un fuego con otro fuego, ¿no? El fuego de la lujuria, que a veces tiene tendencia a nacer en el corazón de muchas personas por un componente de soledad y por un principio de compensar soledad y compensar dolor o incertidumbre, hay que apagarlo con el fuego, y esto no es un juego de palabras, con el fuego de la presencia de Dios. La presencia de Dios en estos tiempos es clave. Cuando hay incertidumbre, tenemos que aprender y tenemos que acostumbrarnos a acudir a la única palabra que es certera, a la única verdad que nos ancla en lo eterno, porque como dice la palabra ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 en adelante, aparte de que somos trozos de barro, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven,
que son eternas. Por lo tanto, los tiempos devocionales, los tiempos de búsqueda de Dios en la intimidad son absolutamente fundamentales, ¿no? Para recargar nuestras pilas y cargarnos de una palabra que es la más buscada ahora mismo en toda la Biblia, ¿no? Tú sabes que el libro más leído en estos tiempos de incertidumbre son los Salmos. No hay sentimiento ni emoción humana que no quede expresada en los Salmos, ¿no? Por tanto, el joven tiene que aprender a ocupar su día, tiene que aprender a tener tiempos devocionales. Hay que hacer ejercicio, aunque estemos recluidos en casa. El ejercicio no solo libera estrés, libera también testosterona, y en asuntos de contención de una mente desbocada y de no caer en problemas, libera también testosterona. Y el uso de las redes aquí es muy complicado, porque para un joven es muy fácil, ¿no? Tocar una tecla y entrar ahí en cualquier mundo de perversión y de pornografía. Y eso hay que evitarlo sin duda. Qué interesante. Bueno, seguimos entonces con Juan Varela. Mucha gente conectada, Juan, ya Instagram y también gente que sea por Facebook, gente que nos pregunta cosas, pueden hacerlo a través de las plataformas, tanto de Facebook como de Instagram, y lo hacemos llegar a Juan Varela. Juan, ¿cuántos libros has escrito hasta ahora? Bueno, directamente tenemos 5 publicados directamente, y tenemos otros 2 o 3 que andan por ahí que somos coautores, ¿no? Los 5 que directamente hemos publicado son los que dan un poquitito de soporte a todo lo que son las charlas, las conferencias que hacemos. Yo publiqué mi primer libro, Alberto querido, allá por el año 2001, cuando pastoreábamos con María del Mar en Mallorca. Entonces, mi primer libro se titula El culto cristiano: origen, evolución y actualidad, ¿no? Después, cuando ya nuestro ministerio, digamos que se centró en lo que es la familia, publicamos Tu matrimonio sí importa, ¿no? Claves y clavos en la relación de pareja, ¿no? Ahí está, claves y clavos en la relación de pareja. A ese libro le tenemos mucho cariño porque nació en un contexto donde en España había un ataque, como sigue habiendo hoy, ¿no? Más acentuado. El matrimonio sí importa, porque parece que se le pretende devaluar por todos los medios, ¿no? Uh-huh. Luego, después, publicamos Tu identidad sí importa. Este es un libro directo, lo publiqué yo solo, ahí María del Mar no intervino tanto, pero en ese libro lo que yo pretendía, Alberto, era una cosa muy simple. Con María del Mar observábamos que muchísimas parejas tenían problemas derivados de la falta de implicación del hombre en el hogar, problemas derivados de que el hombre no asumía el rol que le correspondía, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había y sigue habiendo una gravísima crisis de la masculinidad, y había que escribir un libro que trabajara lo que implica ser varón, las raíces de la masculinidad, las 5 famosas caras del hombre, para tener un equilibrio en todo lo que es su condición de varón y su condición de esposo y su condición de padre. Y entonces ahí nació y escribimos Tu identidad sí importa, ¿no? Y escribiendo Tu identidad sí importa, en un pequeño apartado que dedicábamos a la identidad sexual, tan importante en los varones, pues dijimos que eso era poco, dedicar un capítulo, y había que hacer un libro específico. Y entonces ahí nace Pastoral de la atracción al mismo sexo, la homosexualidad, todo el tema de ideología de género, confusión de identidad, atracción al mismo sexo y cómo manejarse en estos temas, ¿no? Y después, dado que veíamos, y esto lamentablemente a nivel mundial también se daba, privativas de los padres, dado que en las escuelas empezaba a adoctrinarse ideológicamente a nuestros hijos, en una auténtica colonización ideológica sin precedentes y muy lamentable que hoy sigue dándose, entendíamos que en el hogar y en el papel del hogar la paternidad y la maternidad era un asunto clave y de vital importancia, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos manejamos con los límites, cómo nos manejamos con la actividad, qué porcentaje damos de ambos en el hogar. Y ahí nace, ¿verdad? Tus hijos sí importan, modelando y enviando, ¿no? Recibiendo, modelando y enviando, ¿no? Esa es la estructura del libro. Y ahí planteamos, Alberto, como tú sabes, todo lo que
tiene que ver con la educación de nuestros hijos y cómo podemos enviarlos con ciertas garantías de éxito a un mundo tan incierto como el que estamos teniendo, ¿verdad? Sí. Sí, Se nos han ido, pasa. es tremendo. Pero bueno, esto es una charla entre amigos y de café. Y bueno, vos con tu vaso de agua ahí, y yo ya me tomé mi café, así que estoy con un vasito de agua también para compartirlo con mi amigo Juan Varela. Contame las diferencias en mujer, porque nos necesitamos mutuamente, es la ayuda idónea, cada uno tiene algo especial. ¿Cómo describirías a los hombres? ¿Cómo somos emocionalmente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo definirías a la mujer? Y después quiero hablar un poquito, si llegamos a aquellas personas que tienen confusión en su sexualidad. Arranquemos por el hombre, a ver, ¿cómo describirías? ¿Cómo somos los hombres? Sí, ahí hay unos principios fundamentales. Digo principios fundamentales que no tenemos que olvidar, ¿no? Lamentablemente la cultura de la ideología de género quiere meternos a todos en el mismo saco y entonces se habla del concepto del igualitarismo, ¿no? Bueno, ese es un concepto absolutamente falso. Es que los hombres y las mujeres no es que seamos distintos, sino que somos diametralmente opuestos, ¿no? Y precisamente somos diametralmente opuestos porque tenemos que atender al principio que en teología se llama el principio de la complementariedad, ¿verdad? Es decir, si yo soy una persona, ahora te digo características del varón, si yo soy una persona tímida, callada, reservada, mi tendencia natural al buscar pareja no es buscar una persona tímida, callada y reservada, eso sería un aburrimiento de matrimonio. Yo no busco en el otro cuando me caso, o en la otra cuando me caso, lo que ya tengo, busco lo que me falta. Y precisamente cuando busco lo que me falta, hallo el complemento ideal para mis carencias, ¿no? Y ese es el bonito concepto de la complementariedad y además el concepto de la diferenciación. O sea, no somos iguales en ningún aspecto, ni física ni biológica. Cuando yo quiero averiguar, pues no sé, lo blanco que es este libro, para averiguar lo blanco que es este libro, yo creo que tendré que coger otra cosa que sea de un color completamente distinto y por contraste, lo blanco parece más blanco y lo negro parece más negro, ¿no? Es decir, que nuestra identidad también se afirma por contraste, ¿no? Y así somos el hombre y la mujer. El hombre es mucho más estable en sus emociones, por una razón muy simple. El hombre no lleva el ciclo de la vida en sí mismo como lo lleva la mujer. La mujer está sujeta a ciclos hormonales que cambian todo lo que es su plano emocional y sus sentimientos, ¿no? El hombre es bastante más estable en el plano emocional, ¿no? Los hombres somos mucho más cerebrales, mucho más tiro fijo. La mujer es mucho más global. La mujer mira mucho más el contexto. La mujer tiene una capacidad emocional o un tanque emocional 50 veces mayor que el tanque emocional del hombre, ¿no? Y eso evidentemente lleva a diferencias que pueden generar roce. Hombre y mujer, ¿verdad? Vayan complementándose. Es un poco lo que nosotros decimos del principio de los erizos, ¿no? El erizo es un animal que aquí en Europa, cuando llega el invierno, el erizo hiberna, entra en hibernación, reduce su temperatura corporal, su flujo sanguíneo mengua y entonces entra en hibernación. Pero claro, para pasar los fríos meses del invierno, el erizo se pega a su parejita para darse un poquito de calor, pero tienen pinchos. Entonces, dependiendo de cómo sea ese ajuste, pueden fastidiarse bien la vida o pueden darse calor y complementarse, ¿no? En la pareja pasa un poco lo mismo. Tenemos que entender que las diferencias son precisamente para complementarnos, ¿no? Y somos diferentes en todos los planos, en todos los planos. No solo en el plano emocional. Fíjate que en el plano físico somos absolutamente complementarios. Nuestros cuerpos están diseñados para complementarse. La relación sexual, en el plano puramente fisiológico, nos habla de que el hombre tiene un pene y la mujer tiene una vagina y ambos elementos se compaginan para dar a luz a la vida, ¿no? En el milagro de la vida y en el proceso hermoso de la sexualidad. O sea, somos absolutamente diferentes, pero al mismo tiempo absolutamente complementarios. Y esa es la grandeza del matrimonio, ¿no? En España hay un refrán que dice,
no sé si por allá se utiliza. En España, cuando alguien quiere buscar pareja, se dice, no, voy a buscar mi media naranja, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ese es un concepto equivocado, porque si tú eres media naranja, tendrás que buscar media patata, medio mango o media manzana, pero nunca nadie igual a ti mismo, ¿no? Sino precisamente diferente. Y por tema, tenemos un capítulo completo ahí en Tu matrimonio si importa, ¿no? Donde desgranamos las diferencias del hombre, las diferencias de la mujer y cómo complementarlas para construir, y esa es la grandeza del matrimonio, Alberto, para construir algo que no es ni yo ni tú, sino que se llama nosotros y que tiene que beber de lo mejor, por ejemplo, del calladito y reservado y de lo mejor de la exaltada y muy comunicativa, ¿no? Y entonces llegamos al hermoso concepto del nosotros, ¿no? Donde esa nueva relación se forja bebiendo de las fortalezas de cada uno, ¿no? Ese es el concepto. Por ahí van los tiros, que diríamos en España, Alberto. Bueno, vos sabés, Juan, la pregunta que te quería hacer es, los cristianos acá en el libro, Homosexualidad Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, bueno, yo marqué algunas preguntas para hacerte. Los cristianos no somos homófobos, por ejemplo. Y, no. Hay otra que es génesis de la homosexualidad, heredado o adquirida. Contanos claro, un poquito sobre sí, el cristiano no puede, por definición un cristiano no puede ser homófobo. La homofobia es contraria al espíritu del Evangelio. Esa es una etiqueta completamente. Nos han colgado esa etiqueta de que el cristiano es un homófobo. No. Homofobia, según el diccionario, perdón, es miedo, o odio o rechazo hacia alguien o hacia algo. Y los cristianos ni tenemos miedo, ni tenemos que sentir rechazo, ni mucho menos tenemos que sentir odio hacia los homosexuales. Los cristianos somos llamados a amar a toda persona, porque toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios, independientemente de color, orientación política u orientación sexual, ¿no? Por lo tanto, la homofobia, por definición, es contraria al espíritu del Evangelio. Esa es una falsa etiqueta que nos han colgado y que lamentablemente también se alimenta de alguna parte del cristianismo que no atiende a la gracia, se queda en la ley y parece que va de juicio y de condenar pecados, y ese no es el espíritu del Evangelio, ¿no? Y luego, en cuanto a la otra pregunta, ese es ha sido hasta ahora el eterno debate, ¿no? El eterno debate era, es decir, es adquirida la homosexualidad o es heredada. ¿Es heredada genéticamente o es adquirida culturalmente, ¿no? Bueno, si tuviéramos que dar una respuesta sobre si es adquirida genéticamente o heredada, heredada genéticamente o adquirida culturalmente, diríamos que porque puede haber factores de riesgo que sí hundan sus raíces en aspectos biológicos. Lo que sí sabemos ciertísimamente es que nadie nace homosexual. No existe el famoso gen de la homosexualidad. Sí hay algún factor biológico, pero que por sí mismo ningún factor biológico conduce a nadie a la homosexualidad. Es solo cuando a algún hipotético factor biológico se le suman muchos otros factores, mayormente de herencia familiar, de herencia cultural, de carencias afectivas, de abusos, de sobredimensión femenina y ausencia de modelo paterno. Tiene más que ver con todas estas causas que son de origen cultural, ¿no? Por tanto, no existe el famoso gen homosexual, nadie nace homosexual. Sí puede haber algunas predisposiciones, pero que normalmente es cuando se suma una multiplicidad de factores, mayormente de orden cultural, y que tiene que ver, repito, con carencias o con sobredimensiones, y que tiene que ver con hechos traumáticos incluso habidos en la niñez, y el paquete de todo eso es lo que conforma esa confusión de identidad, y lo que puede llevar desde esa confusión de identidad hacia una atracción al mismo sexo, y eso sí puede desembocar en el tiempo en una abierta
conducta homosexual. Juan, he escuchado por ahí que la imagen paterna, la presencia paterna de un padre amoroso, tierno, amable, un padre bueno, se podría decir, afianza mucho la sexualidad, tanto de mujeres como varones. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay mucho de cierto, ¿no? De alguna forma el padre marca la identidad sexual del niño y de la niña. La madre juega un papel vital y tremendamente importante, ¿no? Pero el padre es quien afirma la identidad, ¿no? La voz del padre marca en un sentido la afirmación en la identidad sexual tanto del niño como de la niña, ¿no? Y lamentablemente en nuestra cultura que llamamos machista, a veces el hombre, por herencia cultural y también por configuración biológica, los hombres no solemos ser tan apegados en el plano emocional, ¿no? Los hombres a veces hemos carecido de un trato con nuestros hijos donde esté el componente de la afectividad, del cariño, de la ternura. Muchos hemos sido educados en una cultura heredera de los viejos conceptos de que los hombres no lloran, de que no muestran sentimientos, de que la muestra de sentimientos es un signo de debilidad, y entonces muchos padres literalmente han crecido sin tratar a sus hijos con una afectividad, con un cariño y con un abrazo que son vitales para la identidad con sexualidad, porque van de la mano, y sea capaz de entregarse en los brazos de cualquier muchacho. Ella no busca sexo, no, ella busca afectividad, las famosas 3 As: afecto, atención y afectividad. Y muchas niñas, confundiendo esa falta de intimidad y de afectividad con sexualidad, son capaces de entregar sus cuerpos en los brazos de cualquier muchacho. Ellas no buscan sexo, buscan afectividad, buscan en muchos casos el abrazo que nunca tuvieron del primer hombre de su vida, que es papá, ¿no? Por tanto, nosotros siempre aconsejamos, ya que la madre por orden natural, la mamá biológicamente es afectiva porque los hijos son una prolongación de sí misma, pero no así los varones, que tenemos que cuidarnos de ser afectivos, de ser cariñosos y de transmitir afecto, atención y afirmación en la vida y en la identidad de nuestros hijos. Eso es vital. Juan, el tiempo corre, es muy cruel, pero bueno, nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Yo quisiera que nos hables sobre aquellos jóvenes que por ahí tienen dudas sobre su sexualidad. ¿Cómo poder encontrar el eje de la situación? Bueno, las dudas sobre la sexualidad hay que buscar siempre las causas, ¿no? Las causas se encuentran siempre en el pasado y en nuestra infancia. No tenemos que olvidar que el barro moldeable de nuestras vidas es muy impresionable, el barro de nuestra personalidad, entre la franja de edad de los 0 meses a los 12 años. Esa es la franja en la vida de un joven donde el barro es más moldeable y donde las impresiones que hagamos en ese barro van a quedar y van a permanecer probablemente para toda la vida, ¿no? Cuando un joven no está bien afirmado en su identidad, hay que acudir a su pasado y a su corta historia. Hay que averiguar si hubo en su vida la ausencia de un padre presente, si hubo en su vida la sobredimensión de un cariño materno, que también confunde la identidad, si hubo en su vida algún tipo de abuso, y cuando digo abuso no me refiero a una violación traumática, simplemente que un niño fuera acariciado en sus genitales por otro niño un poco mayor. Eso ya es un abuso sexual que confunde la identidad de ese niño. Lamentablemente la cultura influencia mucho en estos tiempos nuestra confusión en la sexualidad, porque ya en Europa y en Latinoamérica también se está enseñando en el colegio que puedes ser niño, puedes ser niña, eres lo que quieres, se anima a que los niños jueguen con muñequitas y las niñas con juguetes típicamente asignados al rol masculino, y todo eso produce confusión en la identidad de un joven, ¿no? Por tanto, cuando un joven está confuso en su identidad, siempre responde a causas que hay que buscar y que hay que analizar y a carencias que hay que suplir. En muchos casos suele ocurrir el típico modelo. Hay una sobredimensión de cariño materno, hay mucha feminidad y hay una carencia de modelo paterno, hay un déficit de masculinidad.
Por tanto, muchos niños se sienten confusos, adoptan más el modelo de mamá y ahí vienen muchos gestos que son más parecidos en su amaneramiento a cuestiones que tienen que ver con mamá y hay una carencia de modelo masculino, ¿no? Y cuando en la adolescencia se fija la impronta sexual bebe de aquello que no tenemos. Un niño varoncito que fue educado en una sobredimensión femenina y que tiene una ausencia de modelo masculino, ¿sabes de lo que carece? Carece de masculinidad. Y la sexualidad se confunde y busca la carencia, pero la busca en el hombre, que es lo que le falta. Un niño normal no tiene carencia de masculinidad, tiene carencia de feminidad. Y la sexualidad, en un orden natural, busca la carencia de género. El niño normal tiene carencia de mujer, la sexualidad se orienta a la mujer. No así en estos niños que tienen sobredimensión. Qué tremendo, la verdad, hermoso. Qué tiempo hermoso estamos pasando. Juan, gracias por tu tiempo. Juan, no, un placer. Nos quedan 7 minutos, esto se va a cortar, en 7 minutos esto se corta. Quiero dejarte, acá está la audiencia que están viendo por la plataforma de Instagram y también a través de Facebook, una palabra, querías hablarle cómo Dios salió a tu encuentro, lo que sientas, ahí está toda la gente escuchándote. No, estupendo, hasta que se nos corte. Como hablamos de que cuando el futuro se nos presenta un poco incierto, acudimos al pasado, yo creo que aquellos que somos creyentes y a lo mejor en nuestro presente o en nuestras circunstancias actuales, quizá podamos estar un poquitito confundidos o a veces un poquitito desanimados por tanto tiempo de inactividad y por el futuro. Creo que el creyente, cuando ve el futuro incierto, es bueno que acuda a su pasado, ¿no? Porque todos tenemos una historia de amor donde el Señor nos atrajo con sus cuerdas, ¿no? Y una historia muy bonita. En mi caso, la historia se remonta a cuando yo vivía en el norte de España, en una tierra muy hermosa y muy bonita, de la que tú eres casi heredero, Alberto. Tus antepasados son de Galicia, la tierra justamente fronteriza con mi querida Asturias. Y yo recogí la última etapa del movimiento hippie, ¿no? Aquellas proclamas de haz el amor y no la guerra, el LSD y la marihuana te harán libres, de manera que crecí asumiendo que eso de la marihuana, del LSD y del hachís tenía que ver con una juventud desencantada que anhelaba encontrar algo diferente a lo que la sociedad nos planteaba, ¿no? Por eso mis primeras experiencias con la droga tenían un cierto componente lúdico y un poco de movimiento hippie, todo ese asunto, ¿no? Lamentablemente la droga mostró rápido su faceta más dura y yo me encontré en un mundo donde tenía que inyectarme heroína por lo menos 2 veces al día, donde tenía que hacer lo inimaginable para conseguir la plata necesaria y tener la dosis. Y recuerdo que tenía una chaqueta, una chumpa de cuero con remaches de metal, unas botas puntiagudas. Yo tenía una apariencia de tipo duro, pero cuando yo llegaba a casa cada noche y me quitaba las botas y la chumpa, la cazadora de cuero, lo que quedaba era un jovencito desencantado, despistado, con una necesidad increíble de amor que de alguna forma aparentaba ser lo que no era, ¿no? Así pasaron 9 años de mi vida, ¿no? En una soledad muy triste y complicada, hasta que un día, en el año 1988, un primo mío viene, me ve tan mal que me dice, oye, ¿tú no quieres probar algo que yo tengo para ti? ¿Estás acostumbrado a probar tantas drogas? Digo, bueno, y él me dice, quiero hablarte de Cristo. Cuando me dijo eso, yo educado en el contexto católico romano más rancio, ¿no? En el sentido de que era muy de misas, de curas oscuros, de catedrales negras, y aquello a mí como que no me acababa de convencer. Hoy tengo grandísimos amigos en el orden católico y pienso que hay buenos creyentes en cualquier confesión cristiana, ¿no? Pero en aquellos tiempos, para mí, cuando me hablaban de Cristo, me hablaban de algo que no me encajaba. Sin embargo, mi primo me empezó a predicar de otro Cristo, de un Dios que podía acercarse a mí, que podía traer esperanza a un joven desencantado de la vida. De tal manera que a lo largo de toda una semana completa, él me planteó que yo estuviera en un lugar donde no me drogara, para poder atender bien lo que él me tenía que decir. Para mí era complicado porque mi cuerpo realmente necesitaba al menos la dosis diaria mínima, ¿no? Pero Dios ya estaba trabajando en mi vida y durante una semana me recluí en una granja perdida en la montaña. Ahí mi primo acudía cada día y durante 1 hora me predicaba el Evangelio. Cuando él llegaba yo estaba nervioso, me dolían las articulaciones de los huesos por el síndrome de abstinencia. Cuando mi primo se iba 1 hora después,
La palabra tenía el efecto de calmar mi espíritu y mi cuerpo. Me encontraba tranquilo, relajado. Al final de la semana mi primo me predicó el Evangelio bien completo y antes de irse me dice, mañana vuelvo y tú me dices si aceptas al Señor o sigues por tus caminos. Esa fue la noche más larga de mi vida. 8 de septiembre del año 88, perdido en una montaña allá en Asturias. Esa noche no dormí ni una hora. La película de mi vida pasaba, trayéndome recuerdos negros, amargos. Yo sabía que en Jesús estaba la verdad, pero tenía tanto miedo de depositar la poca dignidad que me quedaba en Jesús. Y si mi primo se iba al día siguiente, ¿quién me decía que no iba a volver a mis antiguas amistades? Y entonces tenía mucho miedo, ¿no? El Evangelio es para valientes, claro que sí. Amaneciendo, tomé una decisión trascendental. Me arrodillé y Dios puso en mi mente una balanza de esas con dos platillos, ¿verdad? En uno Dios entendí que me decía, pon aquí 26 años de tu vida, lo que has recibido de 26 años. Y pon en el otro platito de la balanza, pon apenas 6 horas de la esperanza cristiana, a razón de 1 hora por día. Y cuando en mi mente yo puse 26 años de mi vida contra 6 horas de la esperanza cristiana, la balanza se inclinó favorablemente, como no podía ser de otra manera, hacia Jesús, quien me había dado la esperanza. Me arrodillé y dije algo tan sencillo pero tan tremendo como, Señor, yo ya no puedo, te necesito, entra en mi vida. Y Dios entró. Cierto que no vinieron ángeles ni sentí, pero sentí una paz como nunca había sentido en mi vida. Aquella noche dormí, el sueño de los justos, como un niño. Tal es así que mi primo llegaba tipo 3 de la tarde cada día. Y cuando llegó tocó el claxon, yo estaba arriba, en la casa. Y entonces al asomarme al balcón no le dije nada. Trabajando en nuestro ánimo y nuestra fortaleza. Te perdí la voz ahora, Alberto.